Muy bienvenidos a un nuevo encuentro de estudio y reflexión sobre la Biblia. Como bien conocéis, la serie La Biblia Hoy está enfocada a hacer una relectura permanente de los valores que los escritores bíblicos plasmaron con su pluma en los textos originales y procurar hacer traducciones actuales que nos permitan entender lo máximo posible lo que fue el pensamiento inspirado de sus autores. El tema de hoy tiene que ver con una importante realidad de algunos miembros de las diferentes confesiones religiosas que, pasando por diferentes momentos, por diferentes circunstancias de la vida, vuelven a reactivar viejos conceptos medievales que impide, en cierto modo, su progresión histórica. El tema de hoy es volver de nuevo a la realidad de las pruebas. Existen, son una realidad ineludible, pero la pregunta que planteamos para empezar es, ¿hay pedagogía divina en las pruebas? ¿Está Dios detrás de las pruebas? Este va a ser el tema del día de hoy. Me gustaría proponerte un refrán muy conocido y muy utilizado, y plantearnos la veracidad psicológica y real de una contestación positiva. ¿Qué piensas del refrán de origen español, no hay mal que por bien no venga? Tal vez te hayas precipitado a decir, por supuesto que sí. El problema es plantearnos si vamos a encontrar una pedagogía detrás de aquellas situaciones negativas que definan correctamente al Dios de la Biblia. Creo que ahí está el origen para reflexionar sobre ello. Es cierto que en las situaciones negativas y positivas de la vida aprendemos y reflexionamos. Lo que no termino de ver con toda claridad, y eso no quiere decir que tú no lo hagas, es si el mal tiene siempre una apertura hacia el bien. Eso es lo que no termino de entender, ya que el mal, el pecado y sus consecuencias no es algo que podamos explicar los seres humanos. A esta pregunta la respondemos con sabiduría humana o sabiduría divina. No me voy a atrever a dar una respuesta a ello, pero la dejo en tu mente, la dejo para que puedas reflexionar sobre ello. Santiago, el apóstol, responderá a esta pregunta en su escrito inspirado, en su carta, en su envío, tal vez en su epístola, dentro de toda una serie de temas que él trata para llamar la atención de una comunidad que necesita de su escrito. Me gustaría que pudiésemos recordar algún pequeño detalle, como una cita de Lutero, que he adaptado para el tema de hoy. Saber sobre Dios y las personas es parte de la sabiduría de Dios y también de la ciencia religiosa. Esto involucra a Dios como el que justifica y a las personas como pecadoras. Me gusta muchísimo esta idea. Saber sobre Dios y saber sobre el mundo de la persona, del ser humano, forma parte del conocimiento que nosotros tengamos sobre Dios y sobre la religión, pero enfocados hacia dos puntos. Solamente es Dios quien justifica y la persona tiene que sentirse, según
en el pensamiento luterano como pecadora. Santiago escribió en su libro. Primero, él se presenta como el autor instrumental, el autor que ha sido inspirado por Dios para escribir esta carta. Y luego nos va a decir quién es el primer lector. Jacobo, embajador de Dios y del Señor Jesús, el Mesías. Este sería el autor instrumental, el que cogió una pluma y escribió sobre un pergamino. Algo que contestaba a las preguntas del destinatario de ellas, a las 12 tribus que están en la dispersión. Es decir, a un grupo de creyentes que ya no están en Jerusalén ni en los aledaños de ella y que se encuentran dispersos por el imperio. No hay mucho más detalles. ¿Sabéis? A los seres humanos del siglo XXI nos interesan mucho los detalles. Pero cuando un escrito bíblico, los detalles que a mí me interesan no están, es porque no eran necesarios, ni eran un problema para los que recibían la carta. La prudencia, para no entrar en teología ficción, suele ser el mejor consejero para no equivocarnos. ¿Quiénes son las 12 tribus que están dispersas? Desde luego no pueden ser descendientes carnales de Abraham. En la época de Jesús, las tribus prácticamente no se identificaban. La de Judá, la de Leví, poco más. Por lo tanto, aquí las 12 tribus se refiere a un concepto de pueblo de Dios en un lugar geográfico al cual Santiago, Jacobo, tiene acceso. Y los saluda. Y comienza a plantearnos algunas disyuntivas importantes. Fe y sabiduría. Os invito a que abráis vuestra Biblia por el capítulo 1 de Santiago, de Jacobo, y podamos leer algunas cosas que son interesantes como introducción al tema que nos ocupa. Fe y sabiduría, del 2 hasta el 8. Hermanos míos, dice en el versículo 2, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados de diversas pruebas. Desde luego, entra directamente en el problema. ¿Cuántos miembros de nuestras congregaciones he encontrado a lo largo del ministerio, ya largo, que las pruebas, las circunstancias adversas, le generaban tantas preguntas que si cuestionaban directamente al propio Dios? Las persecuciones del primer siglo, el exilio de Jerusalén hacia el exterior y tantas pruebas que tuvieron que vivir aquellas comunidades, posiblemente se dicen circunstancias iguales a las nuestras. Yo quiero adelantarte algo que me acompaña desde hace un tiempo. He dejado de hacer preguntas a Dios. Posiblemente si es la primera vez que me lo escuchas, te pueda sorprender. Pero no necesito preguntar a Dios. No quiero decir que esto te sirva a ti. Pero como creo firmemente en Dios, creo en la obra salvadora a través de Jesús. Si todo lo que pasa en mi vida o alrededor de ella, Dios ya sabe lo que va a ocurrir y cómo va a terminar. ¿No os parece que centrarnos en preguntas que muchas veces no tienen respuesta desdibujan la imagen de Dios en nuestra vida? Déjame un pequeño consejo. Pase lo que pase en tu vida, no hagas preguntas. Vivimos en un mundo donde el dolor, el sufrimiento, la prueba están en nuestro ADN caído. Tal vez revitalizar la imagen de Dios en tu vida cada día, hacerla patente y presente, cuanto más dificultades tengamos, más presente esté Dios en nuestra vida, generarán menos preguntas y menos inconvenientes. Por eso el apóstol Pablo dice, tened por sumo gozo cuando veáis convertidos por diversas pruebas. Me estoy refiriendo a Santiago, no a Pablo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
¿Sabéis? De nuevo tenemos que volver a plantear el término fe. Sin una definición correcta y apropiada al contexto de la prueba, daremos una mala definición de Dios. Sabéis, cada día necesito menos hablar de mí para que sea Dios quien dirija mi vida y mi existencia. Y no es retórico. Es lo que yo deseo cada día en mis oraciones, que ocupen mi mente y no las dificultades del camino. Pensar en el final, una espera inteligente, como hemos hablado ya infinidad de veces, permite canalizar los inconvenientes. La fe. ¿Por qué no volver al planteamiento de que la fe no es un sentimiento? Que la fe no es un misterio. La fe es un ser. Por ser Dios eterno, por ser humano, hijo de Dios, y por resucitar, el Salvador de la humanidad. La fe, por lo tanto, es una prueba que me tiene que llevar a comprender, o una realidad que me tiene que llevar a comprender, que cuando yo tengo dificultades en el camino y las dificultades me hacen fracasar, me están haciendo que comprenda mucho menos la labor de Jesús en mi vida. El término original, sobre todo en el Antiguo Testamento, es muy valioso. Permanecer quieto, ser estable, por una relación personal en mi vida. Pues bien, hermanos, tened por sumo gozo cuando veáis cercados de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, es decir, la prueba que va dirigida a la relación personal y estable con Cristo, ¿qué hace? Sobresale la figura de Jesús resucitado, en el cual me apoyo de los sinsabores, de la crudeza de la vida en muchas ocasiones. Por eso, la prueba de la relación personal y estable con Dios produce paciencia. Y dejemos que en la espera inteligente la paciencia tenga su plenitud, para que seáis, para que seamos, para que sea maduro y completo. Cómo me gusta esta preciosa idea. La madurez llega a la plenitud. Y la madurez es el resultado de lo vivido, asimilado y haber puesto cada cosa en el lugar que le corresponde según la visión con Dios. El objetivo de la paciencia, a través de la relación personal con Cristo, produce en nosotros una madurez y un mundo completo en mi relación con Dios, sin que os falte cosa alguna. Y se está refiriendo, no en términos general como se suele utilizar, cosa alguna, en la madurez y cosa alguna en estar completos en Cristo, aunque sigamos sufriendo, soportando las virtudes de este mundo. Si alguno de vosotros continuará diciendo el apóstol, carece de sabiduría. ¿Sabéis? Como autor hebreo, que lo era, estoy seguro que la cosmovisión
de la primera gran parte de la Biblia sobre la sabiduría era una constante en todos los autores bíblicos, tanto de la primera parte como de la segunda parte. Y yo te invito a que sea la tuya también. ¿Qué es la sabiduría? Desde el primer libro de la Biblia. Job, capítulo 28, versículo 28. Respetar, admirar al Señor es sabiduría. Y como consecuencia, apartarse del mal es prudencia. Pero me centro en la primera parte del verso. Un verso que se complementa en sus dos partes. Por lo tanto, si alguno de vosotros carece de ese respeto al Señor porque las pruebas lo han desviado, pídalo a Dios. Dios nunca se puede convertir en el problema en la vida del creyente. No lo olvides. Dios es la solución. Y como suelo pensar en mi devoción personal y mi estudio, es que tengo otra alternativa mejor a esto en el mundo que me rodea. ¿O es una forma de esconderme como cristiano de la realidad? No tengo otra solución. El mundo está en guerra. Y no me refiero a guerras puntuales, sino una guerra de dimensiones mucho más allá del ser humano. Por tanto, si alguno de vosotros carece de sabiduría, es decir, respetar al Señor, eso es sabiduría, pídala a Dios, que la da generosamente, no recriminando, es decir, no pasando factura por ese pequeño inciso de desconcierto, y le será dada. Pero pida. Permitidme añadir o explicar conceptualmente un poquito la idea. Pero pida poniendo en valor la relación de estabilidad con Dios y no dudando de Dios. Porque el que duda es como ese movimiento físico del mar sobre la playa que vuelve y retrocede y va y vuelve según la influencia del viento. Pero quédate con esta posibilidad de traducción. Pero pida poniendo en valor la relación de estabilidad con Dios y no utilizando la fe como un sentimiento, no dudando. Porque el que duda, la parábola es bien clara. No penséis, dice el apóstol, que tal ser humano, que siendo un ser humano de literalmente de dos vidas, de doble alma, traducen versiones con influencia griega, con dos vidas. Dos vidas que finalmente se vuelven inestables las dos. En todos sus caminos recibirá cosa alguna del Señor. Pero, ¿sabéis? No es un castigo. No es ni siquiera una advertencia. Es el resultado de querer y no poder, y poder y no querer. Tu Dios y el mío es un Dios que respeta profundamente las decisiones del ser humano. No lo dudes. Pero no podemos ser seres humanos de dos vidas, de doble ánimo. Y la parte positiva de la reflexión de Santiago es la que expresa a continuación. Fijaos, bienaventurado, feliz, dichoso, estable.
el ser humano que soporta la prueba. ¿Cómo se puede entender esto? El que no se revela contra Dios, según el contexto, por las dificultades del camino. Pero cuando salga aprobado, recibirá la corona de la vida que prometió a los que le aman. Esa sería la primera parte de estos versículos y la estructura. Bienaventurado, dichoso el ser humano que soporta. ¿Sabéis? Se puede luchar contra algo que no podemos solucionar. Soportar significa no perder el objetivo de la relación con Dios. ¿Sabéis? Aunque el final no fuese la corona de la vida, creo que estaréis de acuerdo conmigo que sobrellevar las dificultades del camino en el día a día ya tiene su propia recompensa. Pero además está el regalo de Dios. Nadie que es tentado diga. Y lo pone, como veréis, en el centro de esta estructura. ¿Soy tentado por Dios? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Es decir, fijaos qué detalle más interesante. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Es decir, Dios no puede, en su esencia eterna, idear algo para tentar al ser humano. Me gusta mucho esta expresión. Porque Él no tienta a nadie. Su naturaleza no le permite tentar al ser humano. Y en el versículo 14, que es el paralelo de bienaventurado el varón que soporta la prueba, nos dice dónde está la prueba, dónde se genera la prueba. Sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia naturaleza y sucumbe a ella. ¡Qué sorpresa! Durante siglos nunca se escuchó este texto. Era Dios el que castigaba, era Dios el que le hacía pasar malos ratos al ser humano, porque era un Dios, ese que viene de la media, era un Dios insaciable. Pero no es el Dios de la Biblia, ni los evangelios, ni tan siquiera del Apocalipsis. Cuando somos tentados, lo somos por nosotros mismos. Y aquí es donde tenemos que volver a recordar el tema de la relación personal y estable con Dios y la madurez que produce esa relación con Dios. Cuando viene una dificultad, lo que el apóstol está diciendo es cómo la tratamos. Y aquí creo que es donde tenemos que aprender lecciones importantes, empezando por mí mismo. Las dificultades de la vida, las dificultades de vivir en este planeta, se pueden convertir en pruebas o no, según cómo las enfrentemos. Creo que es la esencia de lo que el apóstol nos está diciendo. Las circunstancias a veces no podemos cambiarlas. No todo lo que ocurre de negativo en nuestra vida es fruto de errores nuestros, ni tan siquiera errores de otros. Es de la vida en sentido general. Por tanto, ante una dificultad, ¿se puede quedar en dificultad? O tú personalmente o yo personalmente la podemos convertir en prueba. Y ahí es donde viene el problema. Sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia naturaleza y cae. Entonces, esa naturaleza, después de haber concebido, engendrado
da a luz. Una preciosa parábola que expresa el proceso de reproducción de la vida humana. Después de haber concedido engendrar el pecado, la prueba y la lucha contra la prueba nunca es pecado. Es pecado cuando por nuestra naturaleza caída las dificultades la convertimos en una prueba. Y el proceso sigue solo. Y el pecado. Y fijaos qué detalle más interesante el que tenemos aquí para reflexionar. Es una antítesis. Los seres humanos solemos funcionar por ideas encontradas. Aquí hablamos de la corona de la vida, por soportar la prueba. Y aquí hablamos de dar a luz la muerte. Dos ideas totalmente antitéticas, antagónicas. Si la dificultad del camino la convertimos en pecado, y finalmente un pecado no confesado, un pecado que pone en duda la soberanía de Dios, puede acabar en la muerte si no hay ese arrepentimiento. Y todo lo bueno, dice el apóstol, no os engañéis, amados hermanos míos. El presbítero de esta iglesia o de esta comunidad. No os dejéis engañar por vuestra propia naturaleza. Todo buen regalo, todo don perfecto viene de arriba abajo, del Padre de las luces, el cual no hay ni cambio, ni sombra, ni variación. Él, porque quiso, nos engendró con la palabra de verdad, para que seamos primicias sus criaturas. Y aquí tenemos un detalle precioso, porque el término que se traduce por palabra aquí está hablando de la segunda persona de la deidad. Seguro que acordáis ese texto de Juan. En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Emplea la misma palabra. En el principio era el logos. La palabra de la verdad es el Dios encarnado, que era Dios por toda la eternidad y que al resucitar vuelve a ser Dios por toda la eternidad. Nos engendró a través de la segunda persona eterna de la deidad, para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra primicias hace un eco fantástico de las primicias de la gavilla del trigo y la cebada, que garantizaban la cosecha. Tú estás llamado a que a través de Cristo te conviertas en una primicia para el universo. Él quiso. Y aunque nacemos por deseo de nuestros padres, en la segunda persona de la deidad resucitada, a través de su encarnación, somos engendrados en el valor del ministerio de Jesús en nuestra vida, para que seamos sus criaturas para siempre. Permitidme concluir con dos detalles que me parece importantes y que nos ayudarán a poder entender, finalmente, a modo de conclusión. Sabed, mis amados hermanos, todo ser humano sea pronto para huir,
tardo para hablar y tardo para la ira. ¿El contexto cuál es? El contexto es cómo tratamos las pruebas y las dificultades. Se podría aplicar a otras áreas de la vida, pero en este contexto, cuando vienen las dificultades, cuando viene la prueba que a veces tendemos a no entenderla, cuidado, escucha, escucha la voz de Dios, reflexiona y no lo conviertas en una prueba contra la soberanía de Dios en tu vida. Porque ese rechazo a Dios por la prueba no permite obrar la justicia de Dios en ti, ni en mí. Y termino haciéndote una invitación. Si yo mismo no soy capaz de aparcar mis dificultades, tampoco te puedo decir que tú lo hagas. Pero una cosa sí sé. No hay un solo problema en este planeta que venga de parte de Dios. No hay ninguna sensación que vivamos el corazón humano negativa que venga de Dios. Hemos dicho que Dios en su naturaleza no está a poder probar al ser humano, sino darle el regalo de la salvación, lo que viene de arriba a abajo. No permitas. Y lo voy a decir para ti, pero lo estoy diciendo para mí. No permitas que una dificultad natural del camino se convierta en un problema en tu vida. No permitas que tu naturaleza caída ante una dificultad limite tu relación con Dios. Y recuerda, todo regalo y todo don viene de lo alto, del Padre de las luces. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y tal vez volver a recordar un tema tan importante como este de la palabra de Dios nos ayude a entender que somos seres humanos especiales para Dios si no somos como esas olas del mar que rompen contra la arena, según sopla el viento. Será hasta el próximo programa. ¿Seguro? Que el Señor tiene algo que decirnos a nuestro corazón. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y será hasta entonces.